Así estamos bien, venga. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias por venir a una nueva jornada formativa que organizamos desde el Grupo de Abogados Jóvenes de Jaén, retomando esta presencialidad tan ansiada, esa presencialidad que tanto nos gusta, sin dejar de lado pues las retransmisiones como lo estamos haciendo en este momento, en esta ocasión por Facebook Live, en otras ocasiones por Teams. Para llegar pues a todos los compañeros de la provincia de Jaén y a todo aquel que nos quiera seguir y que quiera escuchar pues esta formación. Agradecer al profesor y compañero letrado Salvador Martín el acompañarnos esta tarde, el aportarnos sus conocimientos en esta materia, que de seguro pues nos va a resultar a todos muy útil, muy práctica y que nos va a ayudar en nuestro día a día profesional. Agradecerle, como digo, pues que aceptase esa invitación que le hicimos para impartir esta jornada formativa en este 30 aniversario además que estamos celebrando del Grupo de Abogados Jóvenes de Jaén, un aniversario especial con las limitaciones que tenemos, pero intentando pues hacer también actos sobre todo formativos, convenios y otro tipo de actividades pues para en definitiva pues engrandecer esta efeméride que venimos a celebrar. Recordar a los que sois abogados pero todavía no pertenecéis al grupo de abogados jóvenes, pues que os animéis a agruparos, que son solamente 15 euros lo que cuesta una inscripción única y se hace a través de la página web del grupo de abogados jóvenes, y así pues recibiréis pues toda la información y toda la actividad que realizamos. Yo ya sin más le voy a dar la palabra al compañero vocal de formación, a Manuel Luis López, para que sea el que haga la presentación de nuestro ponente. Bueno, buenas tardes y muchísimas gracias por acompañarnos a esta nueva jornada, que como bien ha dicho Juanse, pues volvemos a esa ansiada presencialidad y ese trato directo con el ponente. Igualmente extiendo la bienvenida a los compañeros que nos estáis siguiendo de forma telemática a través de la página de Facebook, y a los que animo igualmente que si tienen cualquier cuestión que hacer pues al ponente pues que la planteen y que se dará lectura en el turno de preguntas. Hoy tengo el honor de realizar la presentación y moderación de la ponencia del compañero y profesor de Derecho Administrativo Salvador María Martín Valdivia, como todos conocéis, referente en la provincia en la área de Derecho Administrativo y Derecho Urbanístico, al que desde ya le doy mi agradecimiento en nombre propio y de la Junta Directiva y de la Comisión de Formación por hacer un hueco en su seguro apretada agenda para estar esta tarde con nosotros. Igualmente agradecerle el buen trato y la predisposición para la organización de la jornada, donde no pocos mails y llamadas hemos intercambiado. Salvador Martín es licenciado en Derecho por la Universidad de Granada y doctor en Derecho por la Universidad de Jaén. Docente durante más de 26 años en la universidad, empezando como profesor asociado desde octubre de 1994 hasta septiembre de 1997 y desde abril de 1998 como profesor titular de la universidad hasta la actualidad, impartiendo clases en las titulaciones de licenciatura y diplomatura y ahora grado, así como en el posgrado y másteres, docente en la Universidad de Jaén durante el curso 2007-2008 y en la experiencia piloto de implantación del crédito europeo en la titulación del ingeniero técnico de topografía, impartiendo la asignatura Legislación y Territorio. Tiene reconocido al menos 3 tramos de investigación evaluados por CENAI, de acuerdo con el Real Decreto 1086/89, estando el último en vigor. Ha impartido una carga docente de 0,5 créditos en el título de experto universitario en valoración dentro del máster universitario en catastro, urbanismo y valoración, organizado por el Departamento de Ingeniería Cartográfica, Geodesia y Fotogrametría de la Universidad de Jaén, que fue celebrado entre enero y junio de 2009. Ha sido docente en el máster oficial en regulación económica y territorial en la Universidad de Málaga durante los cursos académicos 2011 hasta 2018-2019. Ha realizado numerosas ponencias como profesor invitado en másteres y ciclos organizados por universidades
instituciones públicas y organismos privados relativos al ámbito de derecho administrativo y el urbanismo. Producto de la docencia impartida durante todos estos años, ha obtenido una calificación muy favorable en la evaluación de la actividad de calidad docente. Fruto también de la docencia desempeñada, ha dirigido la tesis doctoral el procedimiento de reconocimiento de la situación de dependencia en España, análisis comparativo en el funcionamiento autonómico en el programa oficial doctorado en Ciencias Sociales y Jurídicas. Leída en 2017 en la Universidad de Jaén, obteniendo la calificación de sobresaliente, así como también la dirección de numerosos trabajos fin de máster en el máster de la abogacía, Universidad de Jaén, así como el trabajo fin de grado en los grados de Derecho y Gestión y Administración Pública en la Universidad de Jaén. Cuenta además con más de 40 publicaciones de artículos en revistas especializadas y libros en editoriales de primer orden. Además ha participado como miembro de equipo e investigador principal de contratos de investigación. Y por último, como otro mérito relacionado con la calidad y difusión de resultados de la actividad investigadora, obtuvo el premio Leandro Alegría conmemorativo del 30 aniversario de la fundación de la revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente por la obra Los sistemas de adquisición de terrenos para los patrimonios públicos del sur. En definitiva, un lujo de ponente. Sin más preámbulos, cuidado que nos espera una jornada formativa muy práctica que estoy seguro vamos a disfrutar. Le cedo la palabra a Salvador para que nos pongan antecedentes sobre la legalización de inmuebles en función del tipo de suelo a la luz de la nueva norma reguladora de vivienda irregular en Andalucía, decreto ley 319 de la Junta de Andalucía. Bueno, pues muchísimas gracias, Manuel Luis, por tomarles palabras. Gracias al grupo de abogados jóvenes de Jaén y gracias al Colegio de Jaén por invitarme a participar en esta jornada, a las que asisto muy ilusionado por, precisamente, como ha dicho Manuel Luis, por poder retomar después de un año y pico la presencialidad en este tipo de actos que al fin y al cabo creo que a todos nos motiva un poquito, ¿no? El hecho de estar enjaulado y enlatado en casa, haber tenido que soportar como alumnos que soy, que habéis sido clases, ponencias, discursos y coñazo por vía telemática es bastante menos agradable y menos productivo que el poder hacer una ponencia con participación directa, que es lo que os pido desde ahora de los asistentes a este grupo de trabajo, y desde este mismo momento os pido que, para hacer un poquito más dinámica y más productiva la sesión de hoy, esto no se convierte en un soliloquio del ponente, sino que en cualquier momento de mi participación podéis levantar la mano, participar, para dar vuestra idea, para proponer alguna cuestión que os suscite la vida laboral o el trabajo en el que estéis en ese momento inmerso, o sencillamente para preguntar cualquier duda que os surja al hilo de mi intervención o por algún tema que os preocupe en relación con el asunto que hoy nos trae, y que por tanto podamos de esa forma enriquecer un poco la ponencia con la visión práctica, que al final es la que termina por ayudarnos a comprender la teoría, que no quisiera que se quedara en eso, en la teoría que voy a impartiros, sino que la regalamos con un poquito de cuestión práctica, de participación y de vida forense, que en definitiva es lo que va a servir a vosotros como abogados jóvenes para seguir adelante en vuestra interminable preparación, porque aunque ahora mismo seáis jóvenes y os parezca que todo esto es nuevo, os aseguro que cuando vayáis andando en el camino de la abogacía os daréis cuenta que cualquier día es bueno para aprender cosas nuevas y cosas interesantes que os sirvan para conformaros en vuestro armazón integral como abogado y también, guste decirlo, como personas, que al final es lo que tenemos que intentarse. Bueno, mira, yo me proponía Manuel Luis que habláramos algo acerca de disciplina urbanística, algo relativo a la forma de afrontar, como abogados jóvenes que sois, un caso que eventualmente os llegue un día al despacho y que tuviera algo que ver con el problema que se suscita con motivo de las construcciones irregulares, las construcciones ilegales en cualquier clase de suelo. Porque yo anticipo también que, como bien sabéis vosotros, como creo que sabéis, el urbanismo tiene tres grandes fases. El urbanismo son, digamos, tres grandes materias o disciplinas que van a terminar por conformar cuerpos normativos prácticamente también distintos, porque son, de una parte, el planeamiento urbanístico, que se regula, por supuesto, en la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, pero que tiene su desarrollo pormenorizado en el reglamento de planeamiento. Después tiene la parte de gestión urbanística, que se regula naturalmente en la ley de ordenación urbanística, pero en su propio reglamento, el reglamento de gestión urbanística. Y después tenéis una parte que es
la parte disciplinaria y la parte sancionadora, la parte de restauración, que es la que se articula, la que se configura y la que termina encontrando su regulación tanto en la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, como no puede ser de otra manera, como en el Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía del año 2010. Y a vosotros, como abogados jóvenes, como os decía, las dos primeras fases, los dos primeros cuerpos normativos ahora mismo van a venir un poquito largos. ¿Por qué? Porque son cuestiones prácticas que, digamos, se escapan del mundo cotidiano, del foro cotidiano del abogado de calle, del abogado joven, en definitiva, que es a lo que vosotros de verdad os interesa enfrentar. El que algún día llegue algún equipo de arquitectos a vuestra puerta y os llame y os requiera servicios para llevar a cabo el asesoramiento en un equipo de redacción de un plan general o de un plan parcial, es algo casi imposible. ¿Por qué? Porque para eso se necesita muchísima experiencia y es difícil, no digo imposible naturalmente, pero es difícil que os vayan a buscar para este tema. Incluso cuando hablamos de gestión urbanística, hacer un proyecto de reparcelación, enfrentaros a una cuestión reparcelatoria en un sistema de compensación, en un sistema de cooperación, incluso en una actuación por expropiación, también puede ser que os resulte un poco ajeno ahora al principio de vuestra andadura. No digo que no pueda pasar, que efectivamente en cualquier momento podéis encontraros en esa tesitura, pero es difícil. Donde sí os vais a encontrar, seguro, desde el momento en que abráis despacho y desde el momento en que estéis puestos en el mercado, lo que sí os va a llegar en algún momento es un asunto relativo al uso indebido del suelo, en definitiva a la disciplina urbanística, en definitiva a lo que hoy venimos a tratar. ¿Por qué? Porque hoy en día a los españoles todavía no se nos ha metido en la cabeza, a pesar de que ya llevamos desde el año 56 con normas que nos van diciendo que el uso del suelo puede ser indiscriminado, que el derecho de propiedad ya no es el derecho de propiedad del derecho romano ni del Código Civil, el uso del derecho de propiedad no es o la definición del derecho de propiedad no es la del uso y disfrute del suelo sin más limitaciones que las establecidas en las leyes, sino justo lo contrario. El uso del suelo responde a lo que imperativamente te exija, te imponga la normativa aplicable, y eso todavía los españoles no nos ha entrado a la cabeza, la verdad. ¿Para qué nos vamos a engañar? Yo he encontrado, y vosotros vais a encontrar a uno y a 30 clientes que van a decir: pero yo lo que he hecho es una casilla, en mi chalet he ampliado una cocina o he hecho una piscina. Hoy esta mañana he tenido un gacho que se dedica a la construcción en mi despacho diciendo: joder, si no le quiero hacer una piscina, pero que quiero hacerla en suelo rústico. ¿Y qué pasa si es una piscina? Es que en suelo rústico no se pueden hacer piscinas. La gente no se lo cree porque todavía no se entera que en suelo rústico, lo mismo que en suelo urbano y urbanizable, solo se puede ejecutar aquello que la norma expresamente te haya permitido hacer. Y si no está permitida la edificación, la instalación, la construcción de algo que no esté destinado al uso eminentemente agropecuario, va a tener problemas, y como vamos a ver ahora, a vosotros como abogados corresponde decirle a este señor que se dedica a la construcción: oiga, que tenga usted mucho cuidado con lo que hace, porque el problema menor no es que le pongan una multa o le tiren la edificación. El problema puede ser que lo metan en la cárcel de 1 año a 4 años por haber hecho algo en el suelo rústico que no está permitido en la norma. Por tanto, oiga, pálpese los ropajes, no tenga usted tal ligereza en entender que las cosas son como a usted le parece que son. Es que hay una normativa, que es la normativa urbanística, que impone una severa restricción y unas consecuencias jurídicas casi inabarcables para una persona de andar por casa, cuando se le informa de que lo que usted ha hecho, esa piscina que ha hecho usted, fijaos, esa caseta del perro que ha construido usted en el suelo rústico, le puede llevar aparejada una sanción de privación de libertad de 1 año de cárcel. ¿Una caseta con un perro? Pues sí, una caseta con un perro, pero qué barbaridad. Pues sí, cojones, es que usted todavía no se ha enterado de que el derecho de propiedad no es el derecho de hacer y disfrutar de las cosas sin más limitaciones. No, es hacer las cosas que le imponga la ley, y solo de la manera y con los límites que le está imponiendo la norma. Si se aparta usted de la norma, puede tener responsabilidades, repito, pecuniarias, efectivamente, administrativas, naturalmente, pero incluso de carácter penal. Esa es la realidad, ese es el núcleo del problema al que se enfrenta el propietario, el promotor, el constructor, el técnico, que sin conocer los límites de la norma hace aquello que no le está permitido en la ley. ¿Vale? Pues entonces, a vosotros como abogados jóvenes, ¿qué os interesa saber? Bueno, os interesa saber, en principio,
que cuando vayáis a enfrentaros a un tema de disciplina urbanística, a un tema de reconducción a la legalidad de aquello que se ha hecho mal, lo primero que os interesa saber es en dónde no debemos caer. Y ya os lo anticipo, no debemos caer en la garra de la jurisdicción penal, del juez de instrucción. Ahí es donde no nos interesa caer. Ahí es donde de todas tenemos que evitar que termine dando con su hueso el cliente. ¿Por qué? Porque ante una actuación, suelo no urbanizable, desde luego, suelo rústico, pero también incluso a veces en suelo de carácter urbano, porque se trate de suelos especialmente protegidos, catalogados, etcétera, cuando nos estemos enfrentando a una actuación de este tipo, a vosotros como letrados lo primero que os interesa es intentar sortear ese primer morlaco que se llama derecho penal. ¿Por qué? Pues porque por mucho que hayáis oído vosotros, seguro que habéis oído el principio de intervención mínima. Os suena, ¿verdad? Habréis oído muchas veces cuando hablan de derecho penal y a los penalistas se llena la boca. Principio de intervención mínima, una mu. Los jueces penales, los jueces de instrucción, no entienden de esta cuestión cuando le llega un atestado de la Guardia Civil, con todo mi respeto a la Guardia Civil, con todo mi respeto porque a mi juicio saben mucho más de derecho penal del que debieran saber por su condición y por su cualificación, pero cuando le llega un atestado de la Guardia Civil haciendo calificaciones jurídicas como que se ha construido algo ilegal e ilegalizable en suelo rústico, el juez penal tira por la calle de en medio, por lo fácil, e incoa una diligencia, y en esa diligencia se va a ver tu cliente, salvo que consigamos reconducir el tema antes de que esto ocurra a la vía estrictamente administrativa, donde primero tenemos mucha más posibilidad de defensa, como veremos ahora, y segundo, las consecuencias jurídicas que pueden derivar de la conclusión del procedimiento son mucho más leves. ¿Por qué? Porque evitamos la pena de privación de libertad en la que pueden recaer nuestros clientes si finalmente esas diligencias previas se terminan transformando en procedimiento abreviado y el procedimiento abreviado en sentencia condenatoria, que es a donde no debemos llegar. Por tanto, primera idea, cuando caiga en nuestras manos un procedimiento de restauración de legalidad, sancionador, un procedimiento de infracción urbanística en definitiva, lo primero que tenemos que ver, lo primero que tenemos que intentar por todos los medios es evitar caer en el procedimiento penal. Y diréis, ¿y cómo es posible eso? Bueno, pues, por ejemplo, me imagino el tema, pues como va a entrar a vosotros al despacho un tío que ha construido donde le ha parecido bien, ¿vale? Porque esto es la realidad de la vida. Esto, he dicho, la gente todavía en España no tenemos conciencia de que las cosas no se pueden hacer a la ligera, no se pueden hacer a la brava, y mucho menos cuando hablamos de construcciones en suelo rústico. Mire usted que ha construido, pues he construido, pues nada, si yo lo que he construido es una nave de apero, lo que pasa es que después pues le eché un dinerillo, le puse le puse el suelo, le pongo un mármol y le he puesto una ventana, un poquito, lo que entra allí es un chaletaco de puta madre. Esto no se lo cree ni Dios, ¿no? ¿Cómo se le ocurre hacer esto? Bueno, pues vamos a intentar por lo menos evitar el tema penal. ¿Cómo? Vamos a intentar legalizarlo cuando sepamos de esta manera, o cuando podamos saber incluso que esa legalización va a ser muy difícil. ¿Por qué? Porque ya os digo que hoy por hoy, porque la ley, el proyecto de ley que se está preparando en el Parlamento de Andalucía, parece que las cosas van a cambiar. Cualquier construcción en suelo rústico destinado a uso residencial, a uso habitacional, salvo que ese uso residencial esté estrechamente vinculado a una explotación agropecuaria y sea imprescindible hacerlo en ese entorno rústico, es ilegal e ilegalizable. Pero bueno, vamos a ver cómo lo hacemos. Yo recuerdo que tuve un tema muy complicado. Era complicado porque en definitiva cualquier construcción en suelo rústico que tenga apariencia de edificación residencial ya tiene su complejidad, pero era complicado, porque mi cliente ya tenía una condena penal que se iba a ver agravada, una condena penal en firme que estaba cumpliendo además, y que se iba a ver agravada si le recaía una segunda condena que sabéis que no merece la remisión condicional y por tanto que va a cumplir con toda seguridad. Oye, pues esto es un tema importante. ¿Cómo intentamos evitar, cómo intentamos reconducir la cuestión para que no se residencie el conocimiento de la infracción en el tema penal? Vamos a llamar a un arquitecto. Ojo a esto que voy a decir y que lo voy a repetir varias veces a lo largo de la ponencia. Vamos a llamar a un arquitecto que sea experto en urbanismo. No cualquier arquitecto, no cualquier técnico es experto en urbanismo. Lo mismo que los abogados no somos
A mí me ponen un tema laboral y no tengo ni puta idea de cómo defenderlo, pero a los arquitectos les pasa lo mismo, un arquitecto experto en urbanismo que nos eche una mano y que nos diga de qué manera podemos convertir esa edificación en una edificación que tenga apariencia de legalidad. Si tenemos que hacer una pequeña obra de remodelación, poniendo elementos de la construcción o de las instalaciones para que eso termine siendo una nave o termine siendo, pues vamos a intentarlo si se puede, y vamos a intentar, repito, reconducir el tema para no caer en la jurisdicción penal. ¿Por qué no podemos caer en la jurisdicción penal? Por lo que he dicho, lo primero, porque las penas son muchísimo más graves, las sanciones, las consecuencias jurídicas de la infracción son mucho más graves. Segundo, porque tenemos mucha menos cintura para poder hacer o deshacer o moldear la cuestión de conformidad con los intereses del cliente, que sí la tenemos en vía administrativa, y porque en realidad la cuestión penal está en manos de gente que no sabe derecho urbanístico, que son, esto negaré haberlo dicho, Manuel Luis, negaré, cuando se grabe esto, destruir la grabación en 5 segundos como en la película, los jueces penales no saben de derecho urbanístico, y un juez penal que se tiene que basar en la intuición que le da el creer conocer el derecho urbanístico por lo que le digan dos peritos en el acto del juicio, es más peligroso que un mono con 2 pistolas. Esta es la realidad. Un juez penal no sabe derecho urbanístico y no sabe, por ejemplo, perfilar cuando una infracción puede ser constitutiva de una infracción penal por el mero hecho de no saber discernir si la actuación es o no legalizable. Sabéis vosotros que el tipo penal del 319, también del 320, penaliza, castiga a aquel que hubiera cometido un acto ilegal e ilegalizable, que son, digamos, dos precisiones de suma trascendencia al objeto de poder hablar de definición del tipo penal. Bueno, pues la legalización o no del inmueble depende de lo que te diga un perito, y por eso es muy importante que vayáis a un perito y el perito os intente de alguna forma vestir el problema de tal manera que se pueda reconducir a un procedimiento de legalización por vía administrativa de un inmueble que tal vez en un momento pudiera entenderse que tuviera un uso o una finalidad distinta de la prevista en el planeamiento para que finalmente la pueda tener. Si eso es posible y lo reconducimos por ahí, ya digamos que al instructor del procedimiento en vía administrativa le está obligando a ponerse a cabrear, a ver si es verdad que se puede eso legalizar en la forma que está proponiendo el arquitecto, y al juez penal lo desarma. ¿Por qué lo desarma? Porque en cuanto le demuestre que la edificación es legalizable o tiene una posibilidad de legalización, tenemos que escaparnos por ahí. Es la única forma que tenemos de escaparnos liberados de ese guillotina que está ahí pendiente de un fino hilo, que es la incorporación de la actuación, de la investigación a una diligencia previa. Por tanto, 319 y 320 del Código Penal, a efectos del urbanismo, son dos grandes problemas de los que tenemos que huir. En cualquier caso, también os digo, y esto sirva como un breve excurso antes de entrar en el análisis puramente administrativo de la problemática que nos ocupa. Si en algún momento, por necesidad, porque habéis entrado en el procedimiento y cuando está ya muy avanzado, o cuando de verdad el gacho lo que se ha hecho es una casa extraordinaria en mitad de un parque, de una zona especialmente protegida, y que el tío tiene menos papeles que una liebre, chicos, a veces que ya es imposible, ya ni que llamemos al Papa de Roma, el arquitecto que llamemos no va a poder reconducir la situación. Hay veces que nos vamos a encontrar con el problema ya sobre la mesa y vamos a tener poco margen de maniobra. Bueno, pues si eso sucede, yo os recomiendo que tengáis en cuenta dos cuestiones que creo yo que son básicas para poder tener algo de defensa en el futuro. Las dos cuestiones van relacionadas con la legitimación. Por un lado, la legitimación activa, y por otro lado, la legitimación pasiva. Vamos a ver. ¿Qué os puede suceder? ¿Qué os puede suceder si os encontráis, como el caso que yo estoy comentando, que me ha venido esta mañana, de un tío que se dedica a la construcción y que me planteaba si les recomendaba el hacer él tenía
para que me entendáis el problema que era. Una construcción, la construcción tenía una parte en suelo urbano y la parte de atrás de la casa construida en suelo urbano, y la parte de atrás de la casa, que también era finca suya, estaba dentro de las normas urbanísticas del municipio en el ámbito del suelo rústico. Es decir, como la casa estaba a las afueras de la ciudad, parte de la parcela estaba en suelo urbano, lo había construido en vivienda, y en la parte que era suelo rústico quería construir una piscina. ¿Construyo o no construyo? Mira, chicos, si le pregunto a un abogado, el abogado te va a decir que no construya. ¿Por qué? Porque es un problema. Es un problema no ya de índole administrativa, puede convertirse en un problema civil. Perdón, penal. ¿Por qué es tan grave esto? ¿Por qué esto puede ser si en todo el pueblo se ha hecho las cosas así? ¿Por qué? Pues por la legitimación activa que existe en el ámbito del derecho penal, también en el ámbito del derecho urbanístico, que no depende ya de que te pille o no te pille el SEPRONA, la Guardia Civil. No depende siquiera de que te pillen o no te pillen con el carrito de helado en el propio ayuntamiento, que puede ser que te manden a los policías o al aparejador municipal y te descubra el pastel. Es que depende de que quien está legitimado activamente para meterte las cabras en el corral es tu vecino, con el que precisamente estaba este tío peleado. Un tío que está construyendo una casa al lado del vecino y que levanta unos muros y que le quita la pista y que pone al vecino más cabreado que un chino, y el vecino le dice: oye, tú lo que estás haciendo me está quitando vista. ¿Por qué no? Pues mira, no te quita esto porque tengo licencia, voy a construir aquí. Y cuando ve el vecino que está construyendo la piscina o que va a empezar a construir la piscina en suelo rústico, ya le he dicho: pues como empieza a construir, te denuncio. ¿Cómo que me denuncia? Claro, ¿por qué? Porque la legitimación activa en materia urbanística se llama acción pública, y la acción pública funciona tanto en la vía administrativa como en la vía penal. Y en la vía penal supone que si, como está pasando ahora en un pueblo de Jaén que se llama Mengíbar y que todos conocéis, ahí en una zona del suelo rústico hay un tío al que se encontró con un problema de carácter penal y lo obligaron a tirar a su casa, y ha tenido el hombre la feliz idea de ir denunciando uno por uno a todos los vecinos del paraje que han construido el suelo rústico, y hay un follón montado en Mengíbar, un guirigay de 1000 pares de narices. ¿Por qué? Porque han ido denunciando uno a uno a todos los que han construido un suelo rústico. ¿Y eso puede ser? Sí, puede ser, y tenéis que saberlo, y vuestros clientes tienen que saberlo porque se lo digáis vosotros. La legitimación activa en el ámbito del derecho urbanístico tiene ese perfil, un perfil que puede ser incluso vengativo, y que le está reconocido a quien denuncia. Y el que denuncia, repito, se puede ir tanto a la vía administrativa como, oh Dios mío, a la vía penal. Y en la vía penal te van a buscar las cosquillas. ¿Por qué? Porque un vecino cabreado te va a denunciar. Y eso tenemos que saberlo nosotros como abogados, y tenemos que decírselo al cliente: ten en cuenta que si este tío se empeña, termina teniendo problemas penales. Así que tú mismo, que quieres tirar para adelante, chico, que quieres ser prudente, pues cambia el proyecto, haz la piscina en la planta de arriba o haz la piscina en otra zona en la parcela de al lado de cuadra. Salvador, ¿te puede denunciar solo el colindante o cualquier vecino? Tú tienes un enemigo íntimo porque te has robado a la novia y el tío está construyendo el puente de Montoya, y tú vas al tío y le dices a la policía: ese tío está construyendo, y ese tío le busca la coquilla. No tienes que tener, la acción pública te permite ejercitarla por el mero hecho de ser ciudadano, no porque tenga un interés ni un derecho afectado por la edificación ilegal, ¿vale? De ahí que los grupos ecologistas se dediquen a demoler, a promover la demolición de grandes inmuebles como el Hotel de Garrobico. Que a los ecologistas, ¿qué les importa si no tienen ni una maceta al lado? Pues son ecologistas porque se dedican a promover la acción pública en materia de urbanismo y en materia penal, que perfectamente estamos habilitados todos los ciudadanos por el mero hecho de estar en pleno uso y goce de nuestros derechos civiles. Por tanto, esa legitimación activa hay que tenerla muy en cuenta. Legitimación pasiva. Claro, la legitimación, yo voy a dar algunos consejos que espero que no se olviden cuando se vos y dediquéis a esto, ¿vale? Mira, cuando vosotros seáis abogados de un tío o una persona que tenga problemas con la justicia, tenéis que tener una regla de oro en cuenta, y es que la culpa no se reparte como si fuera un cajón de manzana. A ver si me explico. Si tú tienes una familia que son 2 hermanos con sus 2 mujeres, un constructor, un arquitecto que le ha hecho los proyectos y un tío que le va a hacer el cerramiento exterior de la finca, y os pillan con el carrito de helado, no se vaya a ocurrir
la primera vez que vayáis a la policía, decir, no, sí, la promoción es de Menganico Pérez y Fulanito Pérez, que son hermanos, que están casados con doña Cetanita y con doña María, que son, como son propietarios en régimen de ganancia, el constructor es no sé qué. ¿Por qué? Pensando que a lo mejor si nos van a caer 8.000 euros de sanción, los vamos a repartir los 8.000 euros. O nos van a caer 3 años de cárcel, los vamos a repartir a partes iguales. No. La pena son 3 años de cárcel para cada uno de los 8 que vayáis y 8.000 euros para cada uno de los 8 que vayáis. Por eso la primera regla de oro cuando defendáis a alguien en materia urbanística es: ¿quién ha hecho esto? Pues el que tenga más huevo, por así decirlo. El que tenga menos problemas con la justicia. Si hay alguien que ya tenga un problema, por supuesto, de una remisión condicional de una pena, no vaya a echarle la culpa porque la remisión condicional de la pena se le va a freír mona y va a la cárcel por los 2 delitos. Es decir, si tenéis la necesidad de echarle la culpa a alguien, ese principio de culpabilidad que sea focalizado solo en una persona. ¿Quién ha hecho esto? Pues mire usted, lo he hecho yo. Pero esto es de su hermano, de su cuñada, y sí, pero ellos no tienen nada que ver. ¿Cómo que no tiene nada que ver? Esto no es que no tiene nada que ver, sí soy yo el que me encargo, sí soy yo el que me empeñaba en hacer esto. Mi mujer nada, no tiene ni idea. Cuando la mujer vaya a declarar y dice, mi marido hace las cosas porque le da la gana, si ya le he dicho yo que no se puede ver. Tenemos que intentar evitar que la culpa se distribuya. ¿Y quién le ha hecho usted los planos? Yo, que lo hice por internet. Esto no se lo cree usted, sí, mire usted en internet, se mete usted en la página y en internet se ve los planos y yo he hecho los planos. ¿Y quién ha hecho la obra? No, yo los fines de semana. Hombre, esto le habrá echado una mano a alguien, no, esto lo hago yo. Esto, sabéis que yo soy humanista y me gusta mucho hacer esto. Eso es lo que tenéis que decir, porque solo sabéis que tengo que contar, vosotros ya sabéis que en derecho penal o en derecho acusatorio el acusado puede decir misa, porque no tiene derecho a declarar contra sí mismo y no tiene por qué ir en contra de nadie. Tú puedes decir, y no, si alguien tiene que investigar, que investigue, pero tú no vayas a echarle la culpa a tu mujer. Sos gilipollas. No vayas a creer que por echarle la culpa a tu mujer le vamos a repartir la pena. Aquí 3 años de cárcel, 1,5 para la mujer. No, 3 años para tu mujer y 3 años para ti, eso tonto. Y si hay tu hermano, que sean solo por uno de los hermanos, que no sea por los dos. Y si hay un constructor, vamos a intentar evitar que el constructor vaya a la cárcel, porque es que puede darse circunstancias de que vayan él, el hermano, la mujer, la cuñada, el constructor, el que ha hecho la valla, y el arquitecto que te ha hecho el favor de dejarte unos planos para que haga una obra. Porque eso es lo que pasa. Por tanto, en legitimación pasiva, la culpa solo la tiene uno, y hay que intentar focalizarla en ese. Alguien tiene que pagar, porque de hecho, si difuminamos la culpa, a ese uno no se le va a remitir la pena proporcionalmente al número de acusados que vayan para adelante. Va a ser la misma pena para todos los acusados. Así que mucho cuidado con hacer el ganso en esa primera declaración. Lo primero, tanto en derecho penal como en derecho mediativo, la culpabilidad, mientras menos personas carguen con ella, tanto mejor. Segundo tema, segundo impulso cuando nos encontremos con situaciones irregulares. Como he dicho y he anticipado hace un momento, buscar desde todos los puntos de vista la legalización del inmueble. Eso es muy importante. La legalización del inmueble es básico, es radical, es esencial, es nuclear. ¿Por qué? Porque si conseguimos legalizar el inmueble bien, porque sea efectivamente legalizable. Esta mañana he tenido precisamente otra visita de otro señor que tenía un problema de estos que he dicho, de los que llegan y dicen, vamos a arramblar con todas las construcciones que hay en este paraje, porque hay un señor que ha denunciado. ¿A quién ha denunciado? A 60 vecinos. De los 60 vecinos, ¿quién tiene construido? 50. Y de esos 50, ¿quién tiene construidas edificaciones de uso residencial? De los 50 hay 45. Pero hay 5, uno de ellos, el que ha venido esta mañana a verme al despacho, lo que tiene es una cuadra de caballo. Es ilegal, sí, porque la gente, a los españoles ya he dicho que no nos importa esto del urbanismo y nos gusta más que rascarnos un grano hacer las cosas ilegales. Al gacho que le puede evitar pagar una licencia de obra y pagarle a un arquitecto el proyecto, se siente Dios y uno más. Bueno, pues somos tan tontos que lo hacemos mal cuando podíamos hacerlo bien. Pero este señor lo que tenía una cuadra de caballo. ¿Cómo que las cuadras de caballo? ¿Cómo que los usos pecuarios o ganaderos no pueden instalarse en el medio rural? Si es que es donde tiene que estar, en el medio rural. Por tanto, si este señor tiene en el medio rural una construcción, instalación, una obra que sea legalizable, vamos a legalizarlo y nos quitamos de menos problemas. En cuanto vayamos al juez penal, porque todo esto está ya en sede penal, cuando vayamos al juez penal, digo, mire, usted ya ha presentado
Mi proyecto de legalización ahí se ha acabado el recorrido del derecho penal. Podremos tener y tendríamos que tener en buena lid una sanción administrativa reducida al 75% del montante total, etcétera. Pero por lo menos de esa embestida del derecho penal nos hemos librado. Por tanto, buscar la legalización. Si es legalizable, la legalizamos. Si no fuera legalizable en el aspecto que ahora mismo tiene, oye, pues si estamos en fase de construcción y tiene un aspecto o tiene una proyección para terminar ser residencia, pues si podemos hacer una nave de almacenamiento de aperos porque podamos efectivamente reconvertirla en almacenamiento de aperos, si tenemos que demoler unos tabiques, si tenemos que quitar una solería y si tenemos que quitar un amigo mío, además este amigo personal mío, hizo una barbaridad de esta de que pidió una licencia de nave de apero de la Francia y el tío gilipollas presentó los planos, el gilipollas lo digo con todo el cariño del mundo porque yo se lo decía a él, era gilipollas, presentó los planos donde tenía el suelo radiante y las ventanas con climalí. Digo, cojones, ¿tú te crees que eso lo va a creer nadie, coño? Quita los planos, por lo menos quita el suelo radiante, quita el climalí y que termine siendo una nave de apero, pero no haga el ganso porque esto no se lo creen Dios. De hecho, no se lo creyó ni Dios y lo obligaron a demoler. ¿Por qué? Pues porque tenemos que intentar ser consecuentes. En el suelo rústico solamente se pueden construir edificaciones, instalaciones y obras en principio destinadas a usos naturales, a usos agropecuarios, cinegéticos, forestales, ganaderos. No podemos destinarlo a uso habitacional. Y si lo destinamos a uso habitacional, vamos estrellados. Vamos a intentar reconducirlo. Y si estamos en posibilidad, un buen arquitecto urbanista que lo reconduzca hacia un uso que sea legalizable. En cuanto tengamos esa legalización en marcha, ya se difumina, se hace un poquito más evanescente la fuerza del derecho penal, como es lo primero que nos interesa, como he comentado hace un momento. ¿Vale? Tercer lugar, cuando ya nos veamos que estamos muertos, y eso algunos de mis alumnos que estáis aquí ya lo habéis oído de mi boca, cuando en cualquier procedimiento sancionador, ya sea administrativo, ya sea penal, nos encontremos muertos, solamente nos caben las cuestiones del eurello, los vericuetos, digamos, la estrategia de abogado viejo, que vosotros no lo sabéis, pero llegaréis a hacerlo, no os preocupéis. Los vericuetos pasan por la caducidad del procedimiento o la prescripción de la acción, ¿vale? Tenemos que intentar que las acciones estén prescritas, tenemos que buscar que la acción esté prescrita. En derecho penal, 5 años. En derecho administrativo, 6 años para la demolición y 4 años para la sanción, en la mayor parte de los casos, cuando se trata de sanciones graves. Y tenemos que intentar buscar bajo cualquier pretexto el que la construcción hubiera estado terminada, dispuesta para el uso que se está confiriendo en un plazo superior al plazo de prescripción, porque si conseguimos demostrar la prescripción se acaba la acción sancionadora. La penal en 5 años, repito, la de restauración de legalidad urbanística, es decir, la demolición en 6 y la sancionadora grave en 4 años. Eso es muy importante. Salvador, te quiero preguntar una cosilla sobre ese procedimiento para demostrar la prescripción. ¿Cómo podemos demostrar la prescripción? ¿Valdría con un certificado de catastro donde viene años de construcción? Eso es jamón de pata negra, macho. Ya que tengo un procedimiento del turno y la verdad que tiene menos papeles que una liebre. Lo único que tiene es un buen tío. Solicitud del ayuntamiento, una tras de otra, solicitudes. Está un poquillo. Pero claro, lo único que me puedo agarrar es un certificado de catastro, polígono y parcela, sí, y contiene años de construcción, 2011. Pues eso es muy buena. Y se ha iniciado a finales de 2020, se inició el procedimiento. Y no ha tenido ningún requerimiento previo de la legalización, ni ninguna apertura de esa. Habrá tenido de todo. No, coño, eso es muy importante, la prescripción se interrumpe. ¿Me explico? Sí. Si el Gachón lo construyó en 2011 y el primer requerimiento de legalización lo tuvo en el año 2013, empieza la prescripción en el año 2013. Y si el segundo lo tuvo en el año 2015, empieza en 2015. Es decir, tiene que haber un periodo de 6 años en caso en temas administrativos o 5 años en temas penales de inactividad total de la acción administrativa para demoler o de la acción penal para perseguir el delito. Si hay en mitad de esos años hay cualquier actuación tendente a la persecución del ilícito, en ese momento se interrumpe la prescripción y se pone el contador a cero. Sí. Eso es la prescripción. Sí. Que es distinto de la caducidad.
¿verdad? Que la caducidad, no sé si os acordáis vosotros, yo seguramente muchos de vosotros acordáis la diferencia entre caducidad y prescripción, pero si no, yo la recuerdo, o los que no tengáis ahora mismo fresca esa distinción. La caducidad consiste, la prescripción es de la acción y la caducidad del procedimiento. La acción es lo que he dicho, año 2011, si no hemos hecho nada hasta el 2017, lo que venga en 2019 o 2020 ya no tiene validez. ¿Por qué? Porque no se ha hecho nada en 6 años. Y en vía penal, si termina en 2011 y hasta 2017 no se ha llamado al TIO a declarar, tenemos muy buenas perspectivas, porque los 5 años han terminado con la prescripción de la acción de la mediación para iniciar el procedimiento. Pero ojo, una vez iniciado el procedimiento, la caducidad, al menos en materia administrativa, la caducidad del procedimiento se produce si transcurre un año desde el acuerdo de iniciación hasta que llega el momento en el que no se le haya notificado la resolución definitiva decidiendo qué se va a hacer con esa edificación. Me explico con un ejemplo. En el caso que tú me estás diciendo, si fuera un procedimiento administrativo, el tío termina en 2011 y tiene la puñetera mala suerte de que en 2016, a punto de llegar el momento de la prescripción, le inicien el procedimiento. Pues estamos jodidos. ¿Por qué? Porque te van a tirar la edificación. Te la van a tirar. ¿Por qué? Porque no han transcurrido. Pero claro, te la van a tirar sí. La admiración en el año 2016 le manda a tu cliente: oiga, que hemos iniciado el procedimiento sancionador, que el procedimiento sancionador se inicia por esta actuación, y que el instructor es tal, y que el órgano que resuelve es tal, y que los funcionarios van a crear por... En fin, un acuerdo de iniciación del procedimiento sancionador. Repito, iniciación termina en 2011, inicio el procedimiento en 2016. Por tanto, no han pasado los 6 años que dice la ley para que prescriba la acción de mediación para perseguir. Si se inicia, imagínate, el día, hoy que estamos, a 11 de mayo, y llega el 11 de mayo del año que viene y no tiene la notificación del procedimiento, ese procedimiento ha caducado. La caducidad no es de la acción, es del procedimiento, del taco de papeles que forman el expediente. Sí. Que lo que hace, yo se lo digo a mis clientes y se lo digo a mis alumnos para que se queden con esa imagen, lo que hace con el taco de papeles, ¿sabes lo que es, no? A la basura. Es como si no hubiera existido nada. De tal forma que si llega el momento en el que decide la mediación reiniciar el procedimiento, ya se han pasado los 6 años. Entonces ahí has ganado la prescripción de la acción. Aparte de la caducidad, que luego conseguiste la prescripción de la acción. Eso es con lo que tenemos que jugar los abogados cuando no tenemos ninguna cuestión que dilucidar respecto al fondo de la cuestión, porque lo vemos más perdido que el barco de arroz. La prescripción de la acción o la caducidad del procedimiento. Dime. El día acudo para establecer cuando son varias construcciones las que se hacen en la misma parcela, que es la última que se haga, o se pueden individualizar una piscina respecto de la casa. No, vamos a ver. Cuando es una sola unidad funcional, lo lógico es pensar que se hace sobre la unidad funcional completa. Pero si tú construyes la casa y la casa la has construido en el año 1986 y no te han pillado, no te han pillado. Si tú en el año 2018 empiezas la piscina, te van a iniciar el procedimiento contra la piscina. ¿Solo la piscina? Solo la piscina. Son unidades distintas, ¿me explico? Claro, no te van a tirar la casa entera porque haga la piscina. Y si se hace la piscina, pasan 6 años, a los 6 años se hace el solado perimetral de la piscina. Es distinto, solamente el solado de la piscina, ya la piscina ya estaría consolidada. Efectivamente. Tú tienes que demostrar que lo que te quieran demoler ya estaba terminado y dispuesto para su uso 6 años antes de que tienes, o si fuera penal, 5 años antes de que te llamen por primera vez, de declarar como imputado. Vale. Que ese es el dies ad cubem para establecer ese plazo de prescripción. Eso es muy importante porque es el último resorte que tenemos los abogados cuando no tenemos forma sustantiva de pelear contra el procedimiento. Cuando lo tenemos todo perdido, cuando el cliente ha dicho pupo y después de repente se te ocurre preguntarle: ¿y esto cuándo ha terminado de construir usted? Pues esto lo hice en 2011. Entró una alegría. Bueno, pues llamo ahora al pleito. ¿Por qué? Porque efectivamente consiste en determinar. Y me preguntabas tú, ¿cómo demostramos la finalización? Por cualquiera de los medios admitidos en derecho. Cualquiera de los medios son cualquiera de los medios. Tiene que creérselo el instructor, tiene que creérselo el juez también, ¿eh? Es decir, tú un certificado de catastro te viene estupendamente. Sí, no, además el certificado público que se puede dejar. El certificado es público, pero que te vale cualquier cosa. Mira, yo tuve una vez un tema que lo demostré, fijaos la barbaridad, con una foto del diario Jaén. El diario Jaén hace unos años regalaba a sus suscriptores todos los años, a final de año, una foto aérea de Jaén. Una foto aérea de Jaén. Y la foto aérea de Jaén era una forma de demostrar que la casa ya existía en la foto que el diario Jaén
nos entregó y le pedimos un certificado a Paisajes Españoles que decía que esta foto se hizo en un vuelo aéreo el día 14 de noviembre del año 1999. Pues mire usted, pues ya tengo... He intentado yo también, porque han habilitado Google un sistema Google, por ejemplo, para volver atrás 25 años, pero no se aprecia. Bueno, el Google de todas maneras se lo tiene que creer el juez también, es decir, el juez tiene que creer eso, no se trata de que eso sea un certificado de un notario, ¿me explico? Si tenéis, lo del notario no es ninguna tontería. Yo recuerdo un caso de un amigo mío, amigo personal mío, al que yo quiero mucho, estimo mucho, que me planteaba que como se había separado de la mujer y la mujer la había dejado en pelota, lo único que tenía después de la separación era un trozo de suelo rústico y un poquillo de dinero. Me dice, yo no me voy a vivir con mi madre, me voy a ir a suelo rústico a vivir. ¿Hago la casa o no hago la casa? Si me preguntas como abogado, no. Si me preguntas como amigo, no. Tampoco te va a venir a la mía, pero te va a buscar la vida. ¿Por qué? Porque te va a buscar un follón. Pues yo tengo que hacerlo. Pues si lo haces, que sepas que te puede pasar esto y esto. Pues lo voy a hacer. ¿Cómo es? Entonces echó huevo y lo hizo. Y lo único que le dije, cuando lo termines, cuando la casa esté terminada, llévate un notario, que te haga una foto, que te levante un acta de presencia con la foto. Y ese acta notarial la pones en un altarcico en tu casa. Le pones la Virgen o el Santo al que más reconcilio tenga. Y todas las noches le reza. Virgencica, que no me pille. Virgencica, que no me pille. Y está así 6 años. Y a los 6 años, pues ya puedes pegar una patada al tiesto y mandar al altar a tomar viento fresco, porque ya no pasa nada. ¿Por qué? Porque esa es la forma de demostrar que es tu casa. Claro, esa es una forma indubitada. Eso es una misa. Ahora, si no, pues tienes que buscar el catastro, el Google, tienes que buscar en fotos aéreas de paisajes españoles, tienes que irte al Instituto Geográfico Nacional, tienes que irte a una cosa muy importante que os recomiendo que manejéis, el SIGPAC, sabéis que es un sistema que utilizan mucho los olivareros. Bueno, pues todas esas cosas nos vienen muy bien. Cualquier medio admitido el derecho, y mientras más visos de oficialidad tenga, tanto mejor. ¿Vale? Por tanto, la prescripción es una forma de salir del atolladero. Y por último, cuando seáis abogados honestos, que seguro que lo vais a ser, por muy jóvenes que seáis, os recomiendo que siempre seáis honestos, y os veáis el deseo de que el tío es que no tiene salida ninguna, lo que tenéis que decirme usted, para milagro vaya usted a la Virgen de Lourdes, porque usted ha construido sin licencia, ha construido hace 3 años, le han pillado hace 3 meses, está construyendo una zona rústica de especial protección, está construyendo una vivienda que tiene aspecto de vivienda. ¿Qué polla quiere que haga, caballero? La Virgen de Lourdes, esto es ilegal, le han pillado con el carrito de helado, le van a incoar una diligencia penal. Les recomiendo, si yo estuviera en su lugar, les recomiendo que usted demuela la casa y que llegue a un pacto con fiscalía para que la sanción sea la misma. Pues vaya mierda abogado, pues. Yo no voy a... Es que hay que ser honesto, hay que decirle las cosas. ¿Por qué? Pues porque no merece la pena meterse en berenjenales cuando saben que eso no tiene discusión ninguna, es que eso son matemáticas. Vamos, que si tú construyes algo ilegal sabiendo que es legal en una zona que es además ilegalizable y que no tiene ningún visos de prosperar, pues lo lógico es decirle, yo si fuera usted lo quería hacer demoler, llegar a un arreglo con fiscalía y quitarme el problema. ¿Por qué? Porque si lo hubiera residencia en vía administrativa, aquí en España se han demolido 8 cosas. El chalet de Bertín Osborne hace no sé cuántos años y 3 casas más, pero no se suelen demoler las cosas en vía administrativa, pero en vía penal hay que tener mucho cuidado porque está jugando con morlacos de cuernos muy afilados, y por tanto ahí hay que ser honesto y hay que decir las cosas conforme son en la realidad. Eso es, por tanto, esto va a ser la introducción y llevamos la hora casi entera. Bueno, esto es el primer enfoque. Vamos a intentar evitar el tema penal, vamos ahora al tema administrativo. ¿Cuál es el tema administrativo? El tema administrativo es cuando podemos residenciar en el ayuntamiento, en vía administrativa, el problema, de tal forma que sepamos si podemos o no podemos legalizar una actuación. Y aquí nos encontramos con un primer problema de carácter de índole técnico-jurídica, y es el errático devenir de la normativa urbanística en Andalucía. Desde que se publicó la LOGUA, entró en vigor se publicó en 2002, pero entró en vigor en enero de 2003, hasta la fecha, hace ya casi 20 años, se han venido produciendo una serie de modificaciones, algunas muy cualitativas en el ámbito normativo, que han terminado por dibujar un panorama que tal vez ahora sea un poquito más, iba a decir, más bonancible, más optimista, pero hay que ser
preciso y más realista con la situación en la que se encuentra el urbanismo en Andalucía, que va a permitirnos llevar a cabo algunas actuaciones que a vosotros como abogados os pueden poner un medallón importante y ganar un cliente para toda la vida. ¿Por qué? Porque desde el año 2002 en adelante ha habido, repito, una deriva en la normativa que ha terminado por permitir, o va a terminar por permitir, que muchas edificaciones que antes eran ilegales e ilegalizables y que no tenían viso de ser, ahora, hoy en día, con estas nuevas herramientas que nos han dado desde el reglamento de disciplina del año 2010 hasta el último el decreto ley 3/2019, van a permitir que algunas salidas les demos a situaciones que antes tenían poco predicamento o poca posibilidad de reconducción desde la perspectiva urbanística. Y eso es lo que nos vamos a intentar remitir en estos momentos que nos quedan, estos minutos que nos quedan de poner. Vamos a mirar. ¿Cuál es el problema de origen? El problema de origen ya lo he apuntado hace un rato. El problema de origen que tenéis que saber todos, que ya quizás sepáis, pero que yo remarco porque es importante que lo tengáis en cuenta para vuestro conocimiento y para que se lo trasladéis a vuestros clientes, es que hoy por hoy, en Andalucía, la protección del suelo rústico es una protección casi total, sobre todo cuando hablamos de uso de carácter residencial. El uso habitacional, a pesar de que en Andalucía hay 500.000 edificaciones en suelo rústico, de las cuales 300.000 son ilegales e ilegalizables en origen, porque son edificaciones de uso residencial, a pesar de eso el legislador se ha empeñado en que en Andalucía no se puede construir vivienda en suelo rústico. Los que son en Jaén denominados técnicamente los chalderes, cojones, los chalderes de Jaén. Oye, ¿quién no va a tener un campo? Como le decimos, ¿cómo va a decir que yo no tengo un campo? Si es que es una cosa connatural al sentimiento andaluz, si es que a los andaluces nos gusta bien el campo. Bueno, pues la LOGUA decidió, yo no sé si con buen o mal criterio, seguro que con muy buena voluntad, pero también seguro que con muy mal resultado, decidió en el año 2002 que en Andalucía no se podían construir viviendas en suelo rústico nunca. Bueno, pues parece mentira, porque a partir de esto parece que hicimos una carrera para ver quién construía más rápido una vivienda en suelo rústico, porque es que, mira que hay edificaciones que han crecido en los últimos 20 años como setas, las edificaciones irregulares en el suelo rústico en Andalucía. ¿Y cómo atajamos ese problema? Pues cuando se modificó el Código Penal en 2005 para incluir y perfilar el tema de la infracción penal en materia urbanística, bueno, pues se consiguió en parte inculcar en algunas de las mentes preclaras de los andaluces, esto lo digo como andaluz que soy y que me siento, pero lo meten un poquito de miedo en el cuerpo, saber que, oye, que ya no era tan, que esto ya no nos iba a salir gratis. Eso que teníamos los andaluces, que sabíamos que construir en suelo rústico era mucho más barato que hacerlo sin papeles que hacerlo con papeles, que era una realidad. Es mucho más barato, ¿por qué? Porque la multa era 1.000 y pico euros y no te iban a tirar nunca más de edificación. Era mucho más barato que irte a un arquitecto que te hiciera un proyecto, pagar una licencia, pagar un ICIO, que te salía seguramente 5 o 6 veces más caro que la multa que, digamos, pues la gente lo hacía. Pero, amigo, cuando llega el fiscal y te pide 1 año de cárcel o 3 años de cárcel, que ahora ya no era modificación, son hasta 4 años de cárcel, ya, amigos, con mucho cuidado, ¿no? Que a nadie le apetece ir 1 año, 2 años o 3 años a la cárcel, aunque los 2 primeros años, o si la sanción penal en medio de año lo pueda reconducir por el procedimiento que todos sabéis de la remisión condicional de la pena, pero no le apetece a nadie. Entonces esto paró un poquito, pero hay algunos que todavía no se han enterado de que las cosas están muy negras y muy duras y muy graves. Yo recuerdo, al hilo de lo que tú preguntabas, recuerdo con mucha tristeza una señora que podía ser tu madre o la mía, que mi madre por lo menos de urbanismo sabe lo que yo sé de física cuántica, a la que su marido le echó el muerto en una edificación en suelo rústico de especial protección, porque el marido le tenía una condena previa. Y le llega la policía y dice, no, la promotora es mi mujer, la mujer es la política, y bueno, pues vamos a hacerlo. Y por la casa que construyeron le cayeron 1 año y medio o 1 año de cárcel, no lo cumplió. Pero al tío gilipollas, que no tiene otra palabra, perdonadme la expresión, no se le ocurre otra cosa, que cuando ya tenía la condena de la mujer por la primera obra, hizo la piscina.
Y cuando llega el Guardia Civil le dice, ¿esto es de la misma promoción? Sí, pues la mujer. Segundo tema. Y ya no hay remisión condicional de la pena. No sé cómo terminó el pleito, porque no quise llevar el pleito. Porque me daba tanta rabia de ver el gilipollas allí balbuceando que me entraban ganas de darle 2 hostias y decirle, vaya, vete a tomar por culo, hombre, ¿cómo se te ocurre meter a tu mujer, a la pobre infeliz esta en este emberenjenal que tú la has metido? Si es que son cosas que son tan sumamente graves que todavía no nos hemos enterado de que pueden acarrearnos un problema gravísimo de privación de libertad. Esas cosas hay que tenerlas muy en cuenta y eso hay que inculcárselo a la gente. Hoy en Andalucía no se pueden construir viviendas en suelo rústico. ¿Por qué? Porque están expresamente prohibidas, y como la norma penal en blanco descansa en la normativa urbanística, te vas a encontrar que, salvo milagro, el problema que se deriva, que se origina en una infracción de carácter administrativo, como te encuentres con alguien que lo derive, a alguien me refiero a un alcalde con pocas ganas de problemas, un aparejador municipal con mala leche, o un vecino que tiene la inquina contigo, que lo derive al Seprona o lo derive directamente al juez de guardia, pues va a tener un problema muy grave. Por tanto, ese tema es un tema que tenemos que tener muy arraigado en la conciencia. Hoy, en suelo rústico no se puede construir. No se puede construir aquello que no esté permitido, pero sobre todo, si es un uso residencial, no se puede construir bajo ningún concepto, y eso tenemos que metérselo a nuestro cliente en la cabeza, sí o sí, que es lo que he dicho esta mañana al constructor, al que conozco hace mucho tiempo, se lo he dicho, mira, con sinceridad, si fuera mío no lo haría. Si fuera mío, no lo haría. Tú haces lo que quieras, pero que si lo haces, no te extrañe que mañana, pasado o dentro de 4 años, te venga un tío y te diga, oiga, que vaya usted un año, se va a enfrentar usted a un procedimiento penal por 1 año o 2 de cárcel por construir el suelo rústico, sabiendo perfectamente que esto que está haciendo usted no puede hacer. Por tanto, esa es la primera cuestión. Pero a partir de ahí, pues tenemos muchos problemas. ¿Qué problemas? Derivados de la mala educación urbanística que tenemos. ¿Por qué? Porque hay una proliferación evidente de edificaciones irregulares en suelo rústico. Repito, no necesariamente tienen que ser de uso habitacional, pueden ser de otro uso. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a que, no, si aquí todo el mundo en el pueblo lo ha hecho. Eso es un recurso que vais a oír vosotros como abogados seguro con mucha frecuencia. No, esto que lo ha hecho todo el mundo. Aquí en el pueblo no se pide licencia. Te miran así como diciendo, tú estás aquí, pues. Y tendrán a decirle, mire usted se puede creer protegido por la mansedumbre del borrego, pero que sepa usted que si a usted lo pillan y a los 500 anteriores no lo han pillado, eso a usted no le va a beneficiar en absoluto. No hay no hay igualdad en contra de la ley. Eso lo ha dicho el Tribunal Constitucional de hace mucho tiempo y muchas veces, y como lo ha dicho el Constitucional, lo dicen naturalmente todos los tribunales menores. Usted no me puede decir a mí que no le meta mano porque ha hecho una cosa regular, porque hay 500 tíos porque en algún momento tenemos que poner pie en pared, y el poner pie en pared significa que si usted va a ser el primero, va a ser el primero, y usted no me puede decir, hay 500 tíos que lo han hecho. Eso no es motivo. Lo peor que puede pasar si dice usted eso es que el juez instructor, que aquí en Jaén hay un juez bastante bueno que lo hace, por cierto, es llamado a la Guardia Civil y decirle, lo mismo que me han denunciado a este tío, investiguen a los 30 tíos que están alrededor. Porque lo digo yo, juez. No porque no venga nadie, sino porque yo, juez, si estoy viendo que usted en el atestado de la Guardia Civil, que eso hace poco me pasó con un tema, un tío en un pueblo de Jaén, viene denunciado un solo tío de un asentamiento urbanístico con 30 y tantos chalés alrededor, y viene denunciado uno nada más. ¿Por qué? Porque un vecino hijo de puta le había denunciado. El menganico de Cuadro denuncia a este, no denuncia a los 30, y el juez le toma declaración a este. Y este tío dice, mire usted, si es que aquello en verdad es un asentamiento urbanístico, tiene toda la infraestructura urbanística, aquello va a ser urbanizado en su totalidad, está siendo urbanizado además por apoyo del propio ayuntamiento. En fin, la defensa que hicimos fue una defensa buena. Pero lo más importante de todo es que cuando el juez vio que efectivamente aquello era un asentamiento urbanístico con 30 y tantos chalés del mismo calibre alrededor, lo que le dijo a la Guardia Civil, venga usted aquí, a ver, esto que va a dar usted que chapuza es. Además, lo digo cabreado, ¿esto qué chapuza es? La chapuza de que nada más que me traiga uno sabiendo usted que hay 33, vaya usted, levante el atestado de los 33 y me lo trae usted. Eso es lo que puede pasar. Es decir, esa cuestión, esa mala educación urbanística que tenemos de creer que como aquí en el pueblo nadie pide licencia, esa es una mala educación que nos puede llevar aparejado a un problema que además tenemos que advertirle desde el principio al cliente que no le va a salvar de nada, que lo peor que puede pasar es que metan en el saco a los 30 y tantos restantes. Y repito lo que he dicho hace un momento, no solamente nos pueden meter mano porque hagamos edificaciones de uso residencial. Cualquier edificación que sea ilegal e ilegalizable también nos puede llevar aparejada una problemática de este tipo. Por ejemplo,
Hay edificaciones que estando en suelo rústico de especial protección ni que se destinen al uso agropecuario. Hay veces que no se permite nada en la Sierra de Cazorla, mucho cuidado con hacer nada, pues está especialmente protegido. Solamente puede hacer aquello que el plan especial de protección del parque natural permite hacer. Y si no permite hacer un aprisco, no te permite hacer un aprisco. Oiga, que voy a criar ganado, no, es que aquí no se permite. Y lo mismo que pasa cuando construye, cuando el tío el amigo mío que ha venido esta mañana, que quería hacerse la piscina en el suelo rústico, es que no te permite. ¿Por qué? Porque casi toda la normativa urbanística impide construir cualquier tipo de construcción a menos de 100, 200, 500 metros de la línea del casco urbano. ¿Por qué? Porque se impide de esa forma la proliferación de edificaciones alrededor del casco urbano actual de carácter irregular, que va a provocar una creación de un núcleo de población inconsciente, un crecimiento inconsentido de la ciudad, y por tanto ahí podemos encontrarnos con que cualquier construcción que a lo mejor a 3 kilómetros del casco urbano fuera legalizable, si la pones pegada al casco urbano ya no sé. Por todas esas cosas tenemos que, nosotros como abogados tenemos que interiorizarla y darla como válida e inconfusa, que hay una normativa que no podemos saber, pero además tenemos que proyectarla al cliente. Y usted, no me diga usted que lo que usted está me diciendo de que en el pueblo nadie pide licencia, a mí eso, como usted plantea como abogado, no me importa, y a usted tampoco, porque tiene un problema. El hecho de que lo ha construido, que no parece que eso son cosas que de la mala educación que terminan provocando problemas muy importantes. Por tanto, estamos en el atajo de esa edificación en materia administrativa, que tenemos que afrontarlo con la herramienta de carácter jurídico urbanístico que nos permite, que nos dispensa la actual regulación. A mí, por defecto de abogado viejuno, ya os digo, lo primero que me pide el cuerpo es buscar la prescripción y la caducidad. ¿Ves? Eso, tomarlo vosotros como, digamos, como regla de oro. Cuando viene un problema de este tipo, vamos a ver si por lo menos está caducado el procedimiento, 1 año. Vamos a ver si está prescrito 6 años para demolición, 4 años para la sanción. Eso tenemos que verlo, es lo primero que tenemos que hacer. Si lo conseguimos así, eso quizás tengamos claro que vamos a la caducidad 1 año, ¿vale? Eso es lo primero. Pero segundo, si eso no es así, lo que tenemos que plantearnos es si estamos o no estamos en plazo de restitución de la legalidad urbanística. Si estamos en plazo de restitución de la legalidad. ¿Eso qué significa? Vamos a ver. No es la misma consecuencia jurídica la que se deriva de una obra ilegal, que además es ilegalizable, de la que se deriva de una obra legal que es legalizable. Si es legalizable, segunda cuestión o segunda llamada al perito experto. Hay que llamar a un perito que nos reconduzca el procedimiento a una legalización. Si la legalización es posible, legalicémoslo, aunque nos tengamos que gastar dinero en el proyecto, en el ICIO, en las tasas y en la sanción que nos va a imponer, que es una sanción bastante menor de la que nos impondrían si no fuera legalización. Pero ¿qué pasa? Si no es legalizable, aparte de evitar la criminalización del procedimiento, la penalización del expediente, lo que tenemos que intentar es tramitar un buen procedimiento de restauración de la legalidad urbanística. ¿Y ese procedimiento por qué pasa? Repito, primero, por tener siempre un buen perito de carácter urbanístico, un buen arquitecto urbanístico, pero además de eso, lo que tenemos que intentar es buscar, aunque sea mediante la realización de obras sobrevenidas al estado actual del inmueble, buscar la realización de la obra para conseguir que lo que hemos hecho se legalice, buscar la caducidad y buscar la prescripción. Cuando ya no tengamos esa posibilidad, lo tenemos bastante fastidiado. Tenemos que aconsejar al cliente que termine por reconducir las circunstancias demoliendo lo que tuviera que demoler. Claro, eso pasa si estamos en la boca del lobo, pero ¿qué pasa si la acción está prescrita? Y ahí es donde, os repito, que viene la parte buena, la parte mollar del decreto 3/19. ¿Qué pasa si una edificación tiene una antigüedad tal, la de 2011? No, a finales de 2008. Mejor todavía, 2008, y no te han iniciado la actuación inspectora o no te han iniciado las actuaciones penales, y podemos declarar que la edificación está en una situación de prescripción sobre la que no se permite actuación alguna al respecto. Bueno, pues ahí tenemos la forma de hacernos notar como abogados. La forma de ayudar de verdad al cliente es proponiéndole que incorpore
por la parte de atrás a su patrimonio, esa edificación es legal. A eso se le llama declaración de AFO, de asimilado afuera de ordenación. Os voy a hablar un poquito de los AFO y os voy a terminar la exposición con algunas precisiones al respecto. ¿Qué es lo bueno que tiene la normativa urbanística actual? Bueno, la normativa urbanística actual, aunque su génesis ya venía en la disposición adicional primera de la LOA, lo bueno que tiene es que te permite, como propietario e incumplidor, que el terreno en el que tú has actuado, y has actuado por la puerta de atrás, es decir, has actuado sin respetar la legalidad, termine legalizando. Y utilizo de forma muy impropia esa expresión, porque no es legalizarlo, pero sí es al menos la forma de otorgarle carta de naturaleza a ese inmueble para que, fijaos, pueda tener incluso acceso al registro de la propiedad. ¿Vale? No os va a extrañar esto que os voy a decir. Seguramente en algún momento llegará un cliente al despacho que os pregunte: mira, en el Puente de la Sierra, que dice el Puente de la Sierra, dice cualquier inmueble que haya en cualquiera de los núcleos de población y consentidos que hay a lo largo y ancho del territorio provincial, que lo hay mucho en cualquier municipio, edificaciones que se construyen a los márgenes del río, que se construyen en las laderas en Andújar tenemos las viñas, en Linares tenemos las minas, y en La Garza, y tenemos un montón de núcleos de población inconsentidos. Y te viene el siguiente problema, el siguiente caso práctico. Te llega un señor y te dice: mira, me han ofrecido la venta de un chalet que está, de verdad, el chalet es un lujo, y me lo ofrecen por un precio extraordinario. Algo que puede costarte $500.000 me lo están ofreciendo en 180.000 euros. ¿Lo compro o no lo compro? Cómpralo, coño, ¿cómo no lo vas a comprar? Es un chollo. Lo único del vídeo es que vaya al registro de propiedad y mira a ver lo que te está vendiendo, a ver si el cacho que te está vendiendo no es el dueño, o tiene una hipoteca que están ejecutándole, o tiene un embargo que te va... Si te vas al registro de propiedad, no, ya ha ido. ¿Y qué te has encontrado? No, que el problema es que lo que tiene en el registro es nada más que el suelo. ¿Cómo que tiene el suelo? Sí, que el chalet es antiguo, pero no, como lo hizo sin licencia, no tiene declaración de obra nueva, porque el notario naturalmente no autoriza la declaración de obra nueva, eso tiene licencia. ¿Cuál es la respuesta que vosotros le daréis? ¿Lo compramos o no lo compramos? Sí. ¿Sí? Sí, no hay nada escrito. Sí. ¿Pero qué es lo que compra? El suelo. Está comprando el tío, está comprando 2.000 metros de erial a 180.000 euros, Le está comprando 2.000 metros de erial a 180.000 euros. Sí, pero tiene un chalet de puta madre, sí, pero el chalet tiene menos papel que una liebre. Es decir, tú a ese tío le dices de comprarle y le estás haciendo un favor porque le estás quitando medio un problema. Y es más, y tú tienes el problema de que tienes los 180.000 con tanto hecho antes, o no le vas a comprar eso porque no va a haber un banco que te dé una hipoteca sobre una finca que no existe. Esa finca no existe. Tú estás comprando algo evanescente, algo que no existe. Por tanto, ese problema lo tenemos. Claro, ese problema lo tenemos hasta que llega a un abogado como vosotros, que sois expertos en urbanismo y sabéis la solución. ¿Cuál es la solución? El AFO. Apuntároslo, el AFO. Te va al ayuntamiento: oiga, esta edificación que tiene 14 años de antigüedad, ¿han iniciado ustedes un procedimiento de restauración de la legalidad urbanística que haya concluido con orden de demolición o que esté en curso? No, a este tío no se le ha hecho nada en 14 años. Deme usted el certificado, y te dan un certificado. Y te va a un arquitecto, y ese arquitecto te hace un certificado de que el inmueble que está en el registro de la propiedad con el número de finca tal, en el tomo tal del lugar, que tiene además una edificación construida de 250 metros, que tiene 180 de planta, con una segunda planta, no sé qué, que tiene un salón con una a la derecha, una cocina, y te describe la edificación, y tiene una piscina, y tiene una pista de pádel, y te la describe, y te la grafía, y te la monta en un plano que esté acotado y que esté georreferenciado, y que te certifica que eso existe, y que además por la certificación cadastral del año 2007 o 2008 existía ya en esa época y que tenía las mismas circunstancias, y le propongo al ayuntamiento que me declare
que esa finca existía desde 2008, que existía con estas características, y que me declare que esa edificación ya no la va a poder tirar usted, no la va a poder tirar. ¿Por qué? Porque se le han pasado los 6 años que tiene para el ejercicio de la acción, y me lo declara usted un certificado que es la declaración de que esa edificación está asimilada a la fuera de ordenación, a edificaciones fuera de ordenación. Esa certificación tú le llevas a un notario, el notario te la incorpora a una escritura pública, te va al registro y el registrador te la inscribe. ¿Tienes la casa legal? No, no tengo la casa legal, efectivamente. Eso no equivale a la legalización del inmueble. Pero tienes la casa con carta de naturaleza, tienes escrita en el registro, ¿qué más quieres? La tienes escrita en el registro. Y el cliente ese te va a hacer la ola. ¿Por qué? Porque le han legalizado una cosa ilegal, se la han legalizado hasta el punto de que esté escrita en el registro de la propiedad. Para eso tiene que ser susceptible de ser declarada AFO. AFO es acrónimo asimilado a fuera de ordenación, supone no que la legalización esté servida, no. Supone que la administración le confiere carta de naturaleza, es decir, reconoce la existencia de esa edificación, reconoce que puede tener los servicios urbanísticos necesarios para que sirva a la función a la que está destinada, es decir, te den el agua, te den la luz, te den si hace falta un vado permanente para entrada y salida de vehículos, te lo concede, es decir, te dan una apariencia de legalidad que no tenía si no la tenía declarada AFO. Dime, Jaime. ¿Recogida de basura también? ¿La? Recogida. Todo. Es como si fuera, Jaime, es como si fuera legal. A todos los efectos. A todos los efectos. Claro, y eso supone, coño, sin pagar un duro, pero no hay que pagar el arquitecto y las tasas por declaración de AFO. Supone que esa finca efectivamente queda incorporada a tu patrimonio, porque ya cuando le venda al tío la casa, ya le vende los 2.000 metros de erial con una casa que esté escrita como AFO en el registro de propiedad, con una casa que tiene esta característica, tiene 200 metros, que tiene una piscina, que tiene una pista de pato, que coño, es que está metiendo el tío una millonada en el bolsillo. Repito, para eso tienen que haber pasado los años precisos para que hubiera prescrito la acción administrativa para iniciar el procedimiento de restauración, los 6 años a los que hemos hecho referencia, y tiene que no haberse iniciado el procedimiento y no estar pendiente de orden de demolición, porque entonces tampoco se puede, y tiene que ser en una zona que no esté especialmente protegida, porque si es una zona especialmente protegida no te pueden dar la declaración de AFO. ¿Eso qué significa? Que si está cerca de un río, que si está en el parque natural de Cazorla o en la zona de la Mella, o está en una zona cercana a una declaración de bien de interés cultural, es decir, si no está sujeta a alguna norma urbanística o sectorial que le imponga una especial protección al inmueble, en este caso te podrán dar la normalización vía declaración de asimilada a fuera de acción. Como esté en una de esas circunstancias, por ejemplo, en una zona inundable, ya no te pueden dar esa declaración de AFO. Por tanto, estamos lo mismo que estamos. ¿Por qué pasa esto? Pues porque lo que está en una zona de especial protección, y esto quizás no lo sepáis, o si lo sabéis a lo mejor no lo recordáis, yo lo recuerdo, las zonas que están en los inmuebles legales que están en zonas de especial protección, cualquier ámbito de protección del que hablemos es válido a estos efectos urbanísticos o sectorial, agua, costa, bien de interés cultural, yacimiento arqueológico, cercanía a una carretera, cercanía a una vía pecuaria, cualquier ámbito de protección elimina la posibilidad de AFO. ¿Por qué? Porque en cualquier momento la administración competente del bien a proteger puede iniciar sin ninguna cortapisa temporal el procedimiento de restauración de la legalidad urbana. Por tanto, también tenéis que saber como abogado que si alguien pretende hacer un AFO en una zona de especial protección, lo primero que tenéis que preguntarle, lo primero, ¿qué vamos a hacer ellos? Sí, lo segundo, no estará hecho en una zona de especial protección, porque como esté hecho en una zona de especial protección, esa puerta se nos ha cerrado. Solamente nos queda rezarle al santo, al que he dicho antes, rezarle toda la vida porque no tiene prescripción. En cualquier momento puede iniciar el procedimiento de demolición la administración encargada del ámbito de protección en el que nos encontramos, puede hacer el procedimiento de restauración de legalidad y por tanto proceder a la demolición del inmueble. No cabe en ese caso la declaración de asimilación a fuera de ordenación. A partir de ahí nos caben muchísimas posibilidades. Antes me ha preguntado una de las vuestras compañeras
¿qué pasa con las construcciones en proindiviso? Vosotros sabéis que hay señores que, bueno, supongo que también lo sabréis vosotros eso, hay una forma de engañar a la ley que consiste en que yo soy un sinvergüenza que tiene esta finca y vosotros sois unos políticos que queréis haceros un campo, como decimos un chalet en el campo, y es mucho más barato hacerlo ilegal que hacerlo legal, pues te va legal, tienes que pagarle al promotor de la urbanización, tienes que pagarle todos los costes añadidos de la promoción, y yo que soy un sinvergüenza me aprovecho de vuestra necesidad. Vosotros que sois un poco tontos, pero no tanto, sabéis que haciéndolo de esa forma podéis conseguir algo, y la forma de hacerlo es que, como yo, sinvergüenza profesional, sé que no puedo hacer divisiones por lotes de inmuebles por debajo de la unidad mínima de cultivo. Si yo tengo 10.000 metros y tengo 10 clientes potenciales como estos 10 panolis que me quieren comprar, yo le vendo a cada uno 1.000 metros, pero no le vendo 1.000 metros, le vendo un 10% de la finca, una cuota indivisible de la finca, ¿vale? Entonces yo te vendo a ti, Manuel Luis, esa esquina, a Juan se le vendo esa esquina, y a ti te vendo este trozo, y a ti te vendo este trozo, y te he vendido un 10% de la finca. Claro, si vosotros dos construís allí, estáis construyendo en una propiedad común. Que sí, que todos nos respetamos y no nos pisamos los callos, pero si mañana vienen a buscarnos las coquillas, a lo mejor el problema penal lo tienen solo ellos, pero el problema de responsabilidad civil lo tienen el resto de miembros de la comunidad. ¿Por qué? Pues porque es una comunidad de propietarios, y en la comunidad de propietarios, ojo a no autorizar o a dejar de hacerlo la construcción de parte de mi propiedad, porque yo soy copropietario de una finca de 10.000 metros. Bueno, pues eso con los AFOS también ganamos. ¿Por qué? Porque una de las formas de naturalizar en el derecho esa parcelación ilegal la ofrece la última modificación de la normativa andaluza que se genera con la entrada en vigor de la ley, del decreto ley 3/2019, que permite la normalización vía AFO de las dos edificaciones que tenemos en la esquina, si tú y tú me demostráis que no estáis en suelo de especial protección y que lleváis más de 6 años con la edificación hecha, de tal forma que te legalizo lo que has construido y el suelo sobre el que has construido le permito la segregación, porque me demuestran que lleva más de 6 años utilizándola como finca independiente. ¿Eso está bien o está mal? Pues mirad, hay, desde el punto de vista doctrinal, hay opiniones para todos los gustos. A mi juicio está bien. ¿Por qué? Porque ya que no vamos a poder tirar la casa, lo que no vamos a dejar es que sigan echando los residuos a una fosa séptica que a lo mejor limpia cada 8 años, y la fosa séptica se va llenando y se va generando detritus que van contaminando los pozos de los que beben los chalés que hay 100 metros más abajo, y eso tenemos que evitarlo. ¿Cómo? Pues si tenemos que legalizarlo y tenemos que darle acceso a los servicios públicos de saneamiento, pues lo hacemos de esa manera, y está bien. ¿Por qué? Porque ya no podemos actuar, como no hemos tenido la santa nariz de hacerlo en los 6 años, que son 6 años, en su momento, pues tenemos que intentar conferirle carta de naturaleza no solamente a la edificación, sino también a la parcelación legal. Y termino, aunque me he excedido ya bastante. Esto que voy a contar es un poco entelequia. ¿Por qué? Porque esto es para cuando hay un grupo de ciudadanos que tienen el mismo problema de edificación ilegal y el mismo problema de edificación legal focalizado en una zona concreta del territorio. Vosotros, 16 que estáis ahí, que habéis construido vuestras 16 edificaciones en suelo rústico, y yo, que soy el ayuntamiento, he tenido 6 años para meterme en tarea y intentar tirarlo, pero no solamente no lo he hecho, sino que llevo 20 años viendo cómo, pues tú tienes un chalet estupendo, tú tienes una pista de tenis, y el resto tenéis edificaciones que son ilegales e ilegalizables. Pero como yo administración no he iniciado la actuación para demolerlo, de repente he visto que habéis conformado un barrio de Jaén. De esto estamos hartos de verlo, en el Puente de la Sierra, en el Puente Montoya, en el Puente Nuevo, en el Puente Tabla. ¿Cuántas edificaciones no hay de carácter ilegal en cualquier pueblo de la provincia de Jaén que se han generado por la actitud infractora de quien lo hace? No valen paños calientes, los que lo han hecho mal, pero sobre todo por la actitud pasiva de la administración.
¿Y qué vamos a hacer? ¿Cerrar los ojos a esa realidad? Pues no. Vamos a darle carta de naturaleza. ¿Cómo? A través de una forma de legalización en bruto de todos estos señores que han edificado, de todas estas edificaciones, a través de la creación de una nueva figura que ha aparecido, que se llama en el decreto ley 3/2009, Plan Especial de Adecuación Ambiental y Territorial de Agrupaciones de Edificaciones Irregulares, en definitiva, de legalización de barrios irregulares. ¿Cómo lo hacemos? Con un plan especial que consiste en que todos vosotros vaya a quedar incluido en un ámbito de actuación parecido a la actuación sistemática en suelo urbano o urbanizable, donde yo a mi acción voy a decidir cuál es el ámbito. A todos se os va a obligar a entrar en ese ámbito para pagar la infraestructura que sea precisa. Voy a poner una depuradora, voy a poner un centro de transformación o una subestación eléctrica, voy a adecuar las calles echando el asfaltado y haciendo acera, voy a poner alumbrado público, es decir, voy a convertir vuestra edificación irregular, la voy a convertir en una parte más de la ciudad. Os voy a obligar a pagar todo ese tipo de infraestructura urbanística, pero vosotros, de repente, de no tener nada, vais a tener edificaciones legalizables ex post facto, es decir, a posteriori, por la puerta de atrás, pero con una ventaja económica impresionante. Eso ya se está moviendo en las administraciones andaluzas, eso ya se está madurando, ya se está gestando, y ya estamos en marcha en muchas urbanizaciones donde los propietarios tienen intención de regularizar en bloque toda una situación generada de edificaciones que están en suelo rústico, pero que, oye, por estar más o menos unidas en un carril, en 6 carriles, en un ámbito que nació irregularmente, pero lo vamos a conseguir, aunque eso, desde luego, tendrá muchos problemas generados porque uno no quiera entrar, porque aunque yo regularice, eso no significa, fijaos que estáis 16 en un ámbito donde hay 40 parcelas, que son las 40 sillas que hay allí, estáis 16 construidos, pero hay 30 que no están construidas. Esos 30 no les vamos a permitir construir. Lo que vamos a hacer es que las 16 que estáis construidos os vamos a conferir carta de naturaleza, os vamos a legalizar, pero eso no significa que los que no estén construidos puedan construir. Es decir, no se trata de una inclusión del área como una parte más del suelo urbano, sino de legalizar lo que ya está hecho. ¿Qué pasa con esos que no van a poder construir? ¿Van a tener que pagar? No van a tener que pagar. ¿Pero qué pasa con aquellos que van a necesitar que, si yo te voy a hacer una zona verde, tenga que hacerla en su parcela? Pues que van a ser expropiados a valor de suelo rústico. En fin, hay una serie de problemas derivados de la gestión de esos núcleos de población inconsentidos que tendremos que ir resolviendo sobre la marcha. Pero esto es un punto de partida interesante para legalizar en bloque núcleos de población, digamos, bolsas de edificaciones irregulares que al final terminan siendo una parte más de la ciudad. Eso está ahora mismo, digamos, en ciernes, está por descubrir, está por andar, está por tramitar, terminará en procedimientos seguramente de carácter administrativo en los tribunales. Veremos cómo termina, pero es una buena salida para legalizar en bloque. Lo más importante es, ¿recordad?, no penalizar. Si podemos derivarlo a la vía administrativa, lo derivamos a la vía administrativa. Si podemos demostrar la prescripción, intentar la legalización vía AFO, y si hay un núcleo importante de edificaciones en esa misma circunstancia, no hacerlo por AFO, sino por plan especial, y de esa forma conseguiremos un beneficio para muchísimas personas con un mínimo coste económico, entrando por la puerta de atrás en la legalización casi definitiva de su edificación. Bueno, esto tiene mucho más, como veréis. Me he pasado media hora. No. Tiene mucho más que hablar, tiene mucho más que discutir, tiene mucho más que comentar. Si tenéis alguna duda, estoy a vuestra disposición. Una preguntilla. ¿Es viable que se haga una regularización de la agrupación en general y que posible que queden 3, 4, 5 vecinos que no quieran formar parte, que puedan ir ellos luego por la vía del AFO? No, puede pasar que haya 3 que hayan sido ya declarados AFO y yo, ayuntamiento, los meta en la regularización. Eso van a tener problemas porque no van a querer pagar. Porque a pesar de que se le confieren derechos a través de la legalización del todo, que no tenían como AFO, pero los tíos, cuando tengan el AFO y tengan su agua, su luz, su inscripción en el registro, digan, a mí no me metes a folleras, yo estoy de asesoría. Pero sí vamos a tener problemas porque yo, ayuntamiento, voy a decir, no, el AFO es esto.
Y tú que estáis ya con AFO, perdón, el plan especial es esto. Y tú que tenéis AFO, tenéis que entrar y tenéis que pagar. Y yo no quiero pagar, tú tienes que pagar. Ese problema lo podemos tener. Lo que no puede ser es que yo, ayuntamiento, porque soy yo el que tengo que decidir la delimitación del ámbito, diga que esta es la delimitación del ámbito para el plan especial y tú digáis que no queréis. No, vosotros entráis. Entráis coactivamente. Coactivamente. Dime, Jaime. En una escritura de compraventa, ¿el AFO sustituye la licencia de segregación o declaración de necesidad? Lo primero, declaración de necesidad ya ha desaparecido. Ya no hay declaraciones de necesidad, ya hay siempre licencia de parcelación, ¿vale? Y segundo, como he dicho antes, la declaración de AFO te permite inscribir como propio el terreno sobre el que está construido el AFO. O sea, que no te lo van a pedir, además. No te lo van a pedir, se incorpora a la escritura. ¿Vale? O sea que es un chollo, o sea, en realidad es un chollo, es la única forma de inscribir parcelaciones ilegales, si te das cuenta. Hoy, los notarios, hay un artículo muy jodido en la LOGUA, que es el artículo 66, que a los andaluces nos ponía los pies de los caballos en el tema este de las parcelaciones, ¿eh? No te permitían los notarios, no te van a otorgar una escritura pública a poco que huelan que se trata de una parcelación ilegal. Esas ventas de propiedades en proindiviso, los notarios se pueden negar a otorgar la escritura pública cuando vean que están encubriendo una parcelación. Pero la LOGUA sigue lo de la declaración de necesidad. Ya se ha modificado porque el decreto ley lo ha modificado. A nosotros nos han pedido de Motril hace... Pues diré que se lee en el decreto ley 3/2019. Desaparece la declaración de necesidad. Ya solamente es licencia de parcelación o declaración de AFO a través del sistema ético de derecho. Si el ayuntamiento no contesta... Tienes que irte a silencio negativo. Negativo, tienes que irte a un pleito. ¿Y está contencioso. ¿En Jaén contesta o no? ¿En Jaén? Sí, ¿no? ¿Esto está grabándose? Sí. De aquella manera. Sin manera. En Jaén tenemos una vergüenza enorme, porque no dan ni un AFO. Es una cosa inexplicable. Es un fondo, un pozo sin fondo, un pozo insondable lo que tenemos en Jaén. No se puede llevar un contencioso. Sí. Te cuesta el dinero, claro, porque al cliente le dice, esto lo vamos a contencioso y lo ganamos. Dice, ¿cuánto cuesta el contencioso? Pues mira, 2.100 euros porque es procedimiento ordinario. Y a veces el tío, Más 5 años. más los años que sean, y más ganar el pleito, que hay que ganar, los pleitos se ganan y se pierden, ¿eh? Pero que la realidad es que Jaén, que tenía, el Ayuntamiento de Jaén hizo una ordenanza expresamente para hacer los AFO, y dijo al alcalde con muy buen criterio, dijo, vamos a ver, todos los que pedían el AFO antes de tal fecha pagan un porcentaje pequeñísimo de la tasa. Los que lo pidan de esta fecha a esta fecha pagan un poco más. Los que piden a partir de fecha un poquito más, y los que piden a partir de fecha ya pagan la tasa entera. No sé si hay 3.000 peticiones de AFO, ¿eh? Yo creo que no se ha resuelto más que 3 o 4. O sea, una cosa inexplicable. Ahora, al tío que venga, yo tuve unos clientes que tenían un problema parecido al que me ha contado antes la compañera de un proindiviso con cuatro hermanos parientes entre sí que tenían en una finca más o menos grande, hicieron cada uno su casa. ¿Cómo lo hacemos? Pues lo expliqué, como hay que hacerlo de esta forma. Hay que pedir el AFO y esperar que el notario conteste. Y si no contesta, hay que ir a un pleito y lo ganamos. Casi seguro que lo ganamos. No se ganan los pleitos seguros, casi seguro. Tenemos posibilidad de ganarlo. ¿Y cuánto cuesta? Pues mira, esto cuesta dinero. Hay que presentar un AFO, pagarle a un arquitecto, presentarnos el derecho, esperar a que pasen 3 meses, que no nos vayan, nos vamos a un contencioso y el contencioso lo peleamos y lo ganaremos. ¿Y esto qué? Pues cuesta tanto y como tú has dicho, esto tarda un año en primera instancia y otros 2 en segunda, más la ejecución. Yo me dedico a esto y no he hecho ni un pleito de esto. En cuanto le plantea al cliente cuál es la alternativa, bueno, pues esperamos, si no me lo van a tirar de esta manera. Es muy triste, pero es así, ¿eh? Es que es triste que tengamos que tomar como alternativa el no hacer nada, teniendo los materiales y las herramientas jurídicas para hacerlo. ¿Cuál es la fórmula? Pues la fórmula es la que os he dicho. Hay gente que no compro esta finca, si no, pues hay que meterse en el pleito. Pero claro, hay que meterse en un pleito. Una vez que en vía administrativa ya existe orden de demolición, la ejecución en la práctica, ¿qué se le recomienda al cliente? Que lo haga poco a poco, pues en la práctica no se llegan a materializar, o unas y otras no. En vía administrativa, esto, como se está grabando, me da vergüenza decir las cosas, cojones, pero
si es en vía administrativa no hagan nada. Los ayuntamientos lo que más van a hacer es poner multas coercitivas, pero yo no he visto ningún ayuntamiento en Jaén que demuela una edificación ilegal. La gente pone una multa coercitiva, en fin, eso hay que advertir al tío que las multas coercitivas son importantes, ¿no? y que te cuestan dinero, pero al final no te demuelen. Y si pasan los 6 años desde la última multa coercitiva y no han hecho nada, ya prescrito la acción. No pasa eso con la sentencia es más jodida, ¿eh? La sentencia, cuando se judicializa el tema, a pesar de eso, hay que pelearlo, pero también tenéis que saber que hay una sentencia muy jodida del Supremo, muy reciente, no tengo la referencia aquí, pero ha salido en los repertorios de noticias jurídicas, muy jodida para estos temas, que dice algo así que las responsabilidades civiles derivadas del delito no prescriben nunca. Si esto lo consideramos responsabilidad civil, tenemos un problema gordo desde la perspectiva de la prescripción, porque como un juez se le ocurra interpretar que esto es una responsabilidad o asimilable a una responsabilidad civil derivada del delito, una sentencia no va a dejar de poderse cumplir en ningún momento, aunque hayan pasado 5 años y haya prescrito el delito o haya prescrito el cumplimiento de la pena o haya pasado lo que sea. Esto es un problema que hay que estudiar, ¿eh? A mí me preocupa bastante, porque ya se nos ha recortado otra posibilidad de darle una buena noticia al cliente que está desahuciado. En fin, eso hay que interpretarlo. De todas maneras, tenemos que saberlo. En vía administrativa, pues si el cliente no va a hacer nada y está el tío empeñado en no tirar la casa, porque hay gente, yo lo que digo a un tío que tiene una piscina, coge la piscina, la quita de en medio y te quita problemas, no van ni al penal, y si te lo van a tirar de tu manera. Pero si es una casa que el tío está viviendo en la casa, a mí hasta que no me echen de aquí con una orden judicial no me voy, pues aguanta, no pueda. Porque en vía administrativa es difícil, muy difícil que ejecuten en vía penal algo más sencillo, aunque también sabéis solo que los jueces penales últimamente están ordenando, están difiriendo la ejecución de la orden de demolición a los ayuntamientos, y los ayuntamientos están diciendo que no tienen dinero para ejecutar, con lo cual no están llevándose a cabo demoliciones. Y hay también otro problema derivado de esto, es que hay algunos jueces que están diciendo que hasta que no demuelan no te remiten la pena, con lo cual va a la cárcel. Yo tengo un cliente que está dispuesto a ir a la cárcel por no demoler unas naves de mierda, una nave que no es su casa, por su casa todavía te entiende, pero una nave. El juez le ha dicho que como no demuela va a la cárcel, y esto he dicho, pues no demuelo y quiero ir a la cárcel 1 año, pero no demuelo. Como sabe que el elemento no tiene dinero para demoler, en fin, cada uno sabe lo que vale su libertad. A mí me prohíben salir un fin de semana y me salen sapullidos, ¿no? Cada uno que sepa dónde la piedra el zapato. Salvador, perdona, al hilo de lo del plan especial de la agrupación del Puente de la Sierra, comentaban en una asamblea que hubo de vecinos que se iba a exigir, digamos, menos requisitos, o que iba a ser más fácil regularizar los vecinos que fueran las construcciones anteriores al año 2012. En fin, el año 2012 tenía... No, el año 75, la clave es el año 75. Las construcciones anteriores al año 75 son legales. Si tú demuestras que en el año 75 estaba tu construcción es legal. Ni AFO ni polla, mira, es legal. Directamente, anterior al 75. Anterior al 75, anterior a la entrada en vigor de la ley de 75. Y se trata de suelo urbano o urbanizable, la anterior es al año 90, porque es cuando entró en vigor la ley del suelo del año 90. Son legales. En suelo urbano o urbanizable, y en suelo rústico al año 75. Esa es la clave. Pero y entonces esas que son anteriores al 75, has dicho, creo, ¿no? Tienes que demostrar que es anterior al 75. No necesita ni AFO, ni plan especial. Es legal. Ni nada. Es legal. Es que hasta el año 75 no se puso en serio la legislación urbanística a ponerle pega a las construcciones. Podrían entonces pedir suministro de agua. Todo, absolutamente. Sí. Puedes pedir la declaración, la certificación del ayuntamiento de que es legal. Legal. No AFO, ni fuera de donación, legal. Por tanto, es importante tenerlo en consideración. Antes de digo, en suelo rústico, y antes del 90, urbano y urbanizable. Gracias. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias por vuestra atención. Oye, me ha parecido una jornada muy interesante. Me gusta teneros cerca y que preguntéis, y a ver si continuáis con esta línea de trabajo
que es una línea muy apetecible para los que nos dedicamos a esto, ¿vale? Pues muchísimas gracias. Gracias. Antes de despedirte, si queríamos tener un pequeño detalle, un pequeño obsequio del grupo. Es el obsequio que siempre entregamos a nuestros ponentes, a nuestros invitados, que es el emblema del grupo de los jóvenes, para que lo tengas en tu despacho y para que nos tengas pues siempre presentes y recuerdes pues esta conferencia que desde luego pues te agradecemos enormemente, pero yo creo que ha sido muy práctica y muy útil, ¿no? Y sobre todo muy gráfica y amena, ¿no? Muy gráfica y amena. Muy bien, qué bonito, oye. El emblema del grupo, y en agradecimiento por su ponencia, el abogado don Salvador María Martín Maldivia, Muy bien, Jaén, 11 de mayo de 2020. muy bien, muchísimas gracias, hombre. Estupendo. Muchísimas gracias. Muy bien, bueno, pues a disposición, ¿eh? Venga. También la usando, sí. Para publicar